Sigue cargando, ¿no? Sí, doctor. Esperaremos un ratito que cargue. Mientras tanto, les estaré diciendo algo sobre el concepto. El cáncer pulmonar es uno de los cánceres más agresivos que tiene la humanidad en este momento. Incluso está superando en estadísticas al cáncer de mama y al cáncer de cervix uterino de las mujeres. La frecuencia es alta y la sobrevida de los pacientes de este cáncer en promedio en el mundo no pasa de los 6 años, no pasa de los 6 años después del diagnóstico. Es agresivo, es muy difícil de tratar, tanto desde el punto de vista de la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. La cirugía se ha limitado ahora en descubrir el cáncer y ya prácticamente hacer nomás trasplante pulmonar, porque descubiertos los cánceres ya tienen una invasión muy importante, ya sea a ganglios o a otros órganos, especialmente de la forma que se llama microcítico o cáncer en células de avena. Entonces, estamos hablando de una neoplasia muy importante que produce mucha mortalidad en la humanidad y en nuestro medio han aumentado los casos de cáncer. Les debo decir, debí haber puesto acá una pequeña exposición que ha hecho el doctor Marco Bercosa del Instituto del Tórax de su trabajo de investigación desde 4 años, data desde el 2014 hasta el 2019, en los casos que ha visto él en el Instituto Nacional de Tórax, con diagnóstico histopatológico confirmado. Esos cánceres han aumentado del 14 al 19 han aumentado más o menos en el 5%, de tal manera que la hospitalización de cáncer en el Instituto del Tórax es alta. Y más en mujeres, o sea, no es que es más en mujeres, sino que la estadística en mujeres está aumentando. ¿Por qué razón? Y se ha investigado el interrogatorio de los pacientes, ir hacia el lugar de su trabajo, su vivienda, etcétera. Un estudio muy completo que ha hecho el doctor indica que el cáncer en Bolivia de pulmón no es tanto por fumadores, sino por el uso de fertilizantes y abonos químicos en la agricultura, tanto en Santa Cruz, en Cochabamba, como en La Paz, donde hay mucha agricultura, pero los agricultores están utilizando factores que producen cáncer, ¿no? Entonces, la epidemiología del cáncer de pulmón se está entorpeciendo, vamos a decir así, en índices por el asunto de la contaminación ambiental, el humo del tabaco y el uso de estos fertilizantes que son tóxicos y que contienen material cancerígeno. Muy bien. Entonces, son tumores que nacen del epitelio de la vía respiratoria. Ustedes saben que el epitelio, a ver, Cintia, dime el epitelio, ¿cómo es? ¿Qué características histológicas tiene el epitelio bronquial? Cintia. Marco. Es un Andrea. Pseudoestratificado, doctor. Ya, sí, es multinuclear. Los núcleos de la célula están dispuestos en distintas posiciones, por eso se llama pseudoestratificado. Es cilíndrico, ciliado y mucosecretor. Tiene 7 tipos de células y entonces se origina en las células de Kulchinsky. Van a averiguar las células de Kulchinsky en la histología. Son células intermedias entre las células cilíndricas y las de Globet y las células caliciformes. Ahí se produce el cáncer de pulmón.
Representa el 15% de todos los cánceres, causa 30% de las muertes debido a la enfermedad y la supervivencia aquí dice a los 5 años. Ahora se ha extendido un poquito más hasta los 6, 7 años de vida puede ser después del diagnóstico. Con el tratamiento de quimioterapia, radioterapia o cirugía o combinada la terapéutica, ¿no? Siguiente. Bueno, el hábito tabáquico es el responsable del 90% de los casos. Entonces, también influye el sexo, está predominando en varones. La etnia, la dieta rica en antioxidantes evita las lesiones oxidativas del DNA, o sea, las personas que tienen una alimentación adecuada pueden tener, pero especialmente con los carotenos, la zanahoria. Ahora, en la historia clínica hay que verificar el índice tabáquico. ¿Qué es el índice tabáquico? Es el número de cigarrillos que fuma al diario el individuo por los años que fuma, dividido entre 20 cigarrillos que contienen un paquete de cigarrillos. Entonces, el índice por encima de de 1, por encima de 1 de índice, ya es un alto riesgo para cáncer. La siguiente. Bueno, también influye, como les decía, la polución atmosférica, el EPOC, porque también es por humo de tabaco, la fibrosis pulmonar que hemos visto ayer, y hay predisposición hereditaria. Los factores ocupacionales hemos hablado ya, ¿no? Aquí radón, asbesto, arsénico. Hay que agregar ahí abonos químicos y fertilizantes químicos. Hay que agregar en nuestro medio, ya investigado por los neumólogos de La Paz. La siguiente. ¿Cómo se clasifica histopatológicamente el cáncer? La OMS ha hecho una clasificación de 4 tipos muy importantes. El carcinoma epidermoide, que es un carcinoma que sus células se parecen al estrato espinoso de la piel. El adenocarcinoma, que es glandular, que muestra alteraciones glandulares en el epitelio. El carcinoma de células pequeñas, que es el microcítico, llamado microcítico, que tiene células pequeñas en granos de avena, se distribuye en el tejido como granos de avena. Por eso los norteamericanos le llaman hot cell carcinoma, que quiere decir, quiere decir avena. Y el carcinoma de células gigantes o células grandes, que constituye el 10 al 15%. La siguiente. En la clasificación de la OMS, entonces comprende en realidad dos tipos. Un tipo que se llama microcítico, que es este carcinoma en las células de avena que ustedes están viendo a la derecha de sus pantallas, y el que está en un círculo rojo, los 3 cánceres que están en un círculo rojo son los no microcíticos. Entonces la clasificación, cuando les pregunten alguna vez cómo se clasifica el cáncer pulmonar, ustedes pueden decir en microcítico y no microcítico. El microcítico es el cáncer en células de avena, y los cánceres, el carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma y el carcinoma de células gigantes constituye el grupo de no microcíticos. No microcíticos. Esos son 50% de los tumores muestran más de un tipo histológico, es decir, un carcinoma mixto. La siguiente. Bueno, vamos a hablar del primero, del carcinoma escamoso o epidermoide. Representa 30% de los cánceres malignos del pulmón. Suele originarse en los bronquios principales, no se origina en los periféricos. Se acerca mucho al ilio, la masa tumoral está cerca al ilio. Podríamos decir que es una masa central. Tiene característica microscópica, como les decía, con mucha queratinización y desmosomas, o sea, comunicación celular entre alveolos, entre células alveolares y células bronquiales.
y presenta infiltrados linfoplasmocitarios, células histiocytarias gigantes multinucleadas, muy parecidas las células al estrato espinoso de la dermis. Por eso se llama escamoso epidermoide. La siguiente. El otro cáncer es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma constituye al 35 al 50%. Ya les digo que nuestro medio está aumentando. Podríamos decir que nuestro medio en Bolivia es la primera forma histopatológica de cáncer de pulmón. Su incidencia es similar en varones y mujeres, aunque está aumentando en mujeres, no fumadores, y característica microscópica con formación de glándulas atípicas, con mucho moco. El paciente tose, expectora bastante moco, y afecta la pleura, es periférico. Fíjense en la lámina histopatológica, el área no está afectada, el área no afectada es con los alvéolos libres y el área afectada está lleno de moco. La clasificación histopatológica comprende también el carcinoma de células gigantes. La siguiente, por favor. Entonces, ese es un 5%. Tiene tumor de células grandes con abundante citoplasma, no tiene diferenciación, es no diferenciado, y escamoso glandular, no hay evidencia de secreción de moco. Es un carcinoma seco, vamos a decir así. El paciente tose, pero no expectora. La siguiente. El carcinoma de células pequeñas es ese. Miren, fíjense, son granos en avena, ¿no? Parece avena, que hubiera arrojado avena sobre un papel. Entonces, un 20% es el más agresivo, el que da metástasis muy rápido a cerebro, a hueso, a riñones y a hígado. A la pleura, produce derrames pleurales también. Y son células redondas o ovales de tamaño pequeño, y ya les decía, con citoplasma escaso, con núcleo hipercromático, una queratina muy ostensible, y semejan a linfocitos, parecen linfocitos, pero no son linfocitos, ¿no? Con abundante mitosis, presencia de necrosis, ¿no? De extrema malignidad, metástasis por vía linfática como hematógena a cerebro, anoten, a cerebro, a hueso, a riñón y a hígado. Es donde más produce la diseminación de este cáncer, y muy rápidamente es agresivo. Es el más agresivo, por eso se lo separa de los otros tres. Se dice este es microcítico y los otros son no microcíticos. La siguiente. Bueno, ¿cuál es la clínica y la radiología? Para describir correctamente hay que hacer la clasificación de los tumores según la parte clínica y patológica, la cura clínica y la localización. Son los tres aspectos que siempre van ustedes cuando hablen de oncología, se van a referir a los tumores, ¿no? Clínico-patológico, hemos dicho, ya son las 4 formas ya mencionadas. En la clínica hay microcíticos y no microcíticos, y la localización puede ser periféricos o puede ser centrales. La siguiente. La radiografía. Cuando un paciente sospechoso, fumador sospechoso de cáncer, viene a preguntar, generalmente no es emergencia. El paciente ya ha estado con síntomas que son tos, expectoración, dolor torácico, algunas veces hemoptoicos, y generalmente es fumador. Le preguntas y dice, sí, fumo. Su índice no es 1. Su índice fumatérico llega por encima de 1, a 2, 3. Es decir, que el paciente fuma unas 2 cajetillas por día por más de 5 años. Entonces, ese es un índice tabáquico alto.
Una vez que te dice eso, tú lo que tienes que hacer es tomarle una radiografía de tórax. Signológicamente la auscultación es variable, totalmente variable. Algunos casos de síndrome atelectásico, hay síndrome de broncoespasmo, hay síndrome de condensación, etcétera, etcétera, o mixtos, ¿no? Condensación con roncos y similantes, etcétera. No te puedo decir exactamente qué puede presentar tu paciente, pero generalmente el paciente dice me duele, y me duele detrás del esternón, se señala ahí, me duele. Y tiene silbido detrás del esternón, la pregunta sí, me silba detrás del esternón, no es un silbido difuso como en el asma, sino está localizado detrás del esternón. Esa es la clave, así te dice un paciente. Entonces a ese paciente lo primero que hace es sacarle una placa. Entonces, en esa placa vamos a ver la fase preradiológica, cuando has hecho un diagnóstico radiológico muy temprano, cuando es una fase precoz, cuando no hay signos de alarma de metástasis, y cuando ya la fase es tardía con signos de invasión. Entonces, los signos de invasión en la radiografía son erosión costal primero, o sea, ves costillas destruidas, derrame pleural, elevación del hemidiafragma, linfangitis carcinomatosa que se presenta con un patrón intersticial como de una tuberculosis hematógena. Y los signos de alarma son opacidad apical, generalmente, desaparición de la nitidez de los contornos de la arteria pulmonar, el ensanchamiento paramediastínico, hay atelectasias, imágenes nodulares o francamente tumorales y neumonías que se repiten. Algunas veces hay imagen cavitaria, especialmente cuando se trata de epidermoide. La caverna del cáncer es única y sus bordes son como un 8, forma un 8 vertical o horizontal recostado, pero son un 8. Cuando ves ese tipo de borde en una caverna, lo más probable es que se deba a cáncer de pulmón. La siguiente. Entonces ahí está un signo precoz de alarma. En círculo cerrado está, miren, fíjense un nodulito ahí. Entonces fíjate que se está ocultando con la costilla. Para definir si realmente es parte de la costilla o no es parte de la costilla, le tomas una radiografía en inspiración profunda. Entonces, si es el tumor parenquimatoso, baja. Y entonces la costilla queda libre en la radiografía. Entonces, ya has confirmado que es un tumor periférico. Fíjate que es una masita, es un nódulo de unos 3 centímetros. Y sus bordes, fíjense en sus bordes no son bien limitados como una masa tumoral benigna. Sus bordes son con espículas, tienen saliencias. ¿Se fijan? Como espinos, como a ver, ¿qué se llaman estas plantas? Cactus, como cactus. A eso es aproximar. Fíjense, tiene bordes espiculados, se llama así, espículas, espinas. La siguiente. El signo de alarma, son signos de alarma, este nódulo, por ejemplo, con borde espiculado, radiado, bien pegado al ilio, está pegado a la arteria pulmonar, con flechas amarillas, fíjense, igual, tiene espículas, ¿no? Tiene espículas. Ese es un carcinoma escamoso o epidermoide. O atelectasia con retracción y opacidad, ¿no? O sea, signos directos y signos indirectos de atelectasia. En este caso, en el lóbulo superior, ¿no? Se fijan, con límite preciso, radiopaco, homogéneo, que tracciona el mediastino hacia el lado de la lesión, la tráquea está traccionada también hacia ese lado. Engrosamientos del ilio y desplazamientos del diafragma. Ahí está la flecha roja, está desplazando el diafragma y el ilio está engrosado. ¿A causa de qué se engrosa el ilio en el cáncer? Por las adenopatías.
Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, doctor. Doctor, si en el caso de que en una radiografía no podamos ver ese signo de alarma que nos mencionó, entonces, ¿qué se podría hacer en ese caso? Si presentaría algunos síntomas del paciente. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. La idea es de que si sigues sospechando clínicamente de cáncer y no encuentras en la radiología lesión, tienes que hacer tomografía. La tomografía axial computarizada con contraste, contrastada. Está bien, doctor. Gracias. Muy bien, la siguiente. Ahí está una osteolisis costal. Fíjense, no hay costilla ahí. El arco costal está destruido. La fecha. Y derrame pleural. Imagen triangular con vértice hacia arriba, base hacia abajo, que borra el borde, el ángulo costogénico izquierdo y empuja el mediastino hacia el lado contralateral. Esos son los signos de derrame pleural. Y a la auscultación, Anaí, ¿qué vamos a encontrar en ese caso? A la auscultación vamos a escuchar el soplo pleurítico. Ya, ¿cómo se escucha el soplo pleurítico? Es como si si arrugaras papel o no, sí. Ese es el frote pleural. El sí. soplo pleurítico. Soplo. Es como si poner tus dos manos juntas y frotarlas cerca de tu oreja. No. ¿No? Es un soplo expiratorio en E. Sí, perdón, doctor. Ese es el soplo pleurítico. Miriam, ¿hay egofonía o no hay egofonía? Sí, doctor, hay egofonía. ¿Qué es la egofonía? ¿Cómo se escucha la egofonía? Es cuando la voz se escucha como cabra. Exacto, válido de cabra. Válido. Le haces decir 33, Válido de cabra. Sí, voz en válido de cabra. Sí. Ya, la siguiente. Entonces, los hallazgos radiológicos pueden tener características propias del tumor, los cambios pulmonares distales al tumor o hallazgos asociados al tumor como ensanchamiento mediastinal. Puede tener también algunas lesiones destructivas, como ya hemos visto, derrame pleural, derrame pericárdico también puede haber. La siguiente. Entonces, este es un tumor periférico, fíjense, donde está el cuadrado ahí, es una lesión nodular periférica. ¿Qué característica histológica debe tener este tumor? Marco, ¿qué opinas? ¿Será un microcítico o un no microcítico? Ese es el hallazgo temprano que decías, Marco. ¿Cuál será? A ver, ¿cuál será? ¿Cuál es periférico? Ahí está el nodulito. Fíjate que el nódulo no tiene límite preciso, tiene límite espiculado. ¿Sería microcítico? Microcítico, porque no, el microcítico es más central. ¿Cuáles son los más periféricos? Hemos dicho que dan derrame pleural. Muy prontamente dan derrame pleural. Este paciente ha tenido después derrame pleural. Ha llegado en este estado a la consulta y era un paciente no fumador. Su esposa fumaba mucho. Estaba en contacto años de años, su esposa fuma. Hasta ahora está viva la esposa, pero el esposo ha fallecido. Entonces, él ha sido un fumador pasivo. Y fíjese que en fumador pasivo se ha presentado, se presenta al cardiólogo primero, porque él tenía disnea y decía, no, debe ser el problema cardíaco. Y va al cardiólogo y el cardiólogo examina, le toma esa placa y ve ese nodulito y me lo manda.
Entonces le hacemos la radiografía, encontramos ese nódulo, y le hacemos la tomografía, encontramos ese periférico. Y al poco tiempo, a los 2 meses del diagnóstico, hace derrame pleural. La siguiente, a ver, es un adenocarcinoma. Es un adenocarcinoma. Así se ven los adenocarcinomas. Tumor periférico. Entonces pueden ser imágenes ovaladas, esféricas. Fíjense en la tomografía cómo se ve el nódulo pleural, ¿no? El virus esmerilado. Realzan posterior la inyección endovenosa de contraste, permitiendo diferenciar de otro tipo de nódulos solitarios. El nódulo solitario benigno no tiene esos bordes, como sol naciente, con imagen de sol naciente, como un sol. ¿Se fija? La siguiente. Ya les he dicho que las doctoras que hacen tomografía son capísimas para diagnosticarte estas lesiones. La doctora Rosalía Cruz del Hospital Obrero, por ejemplo, o la doctora Bianca Pozo en la clínica alemana, eso es privado, hace muy buenas tomografías, como esta, por ejemplo, ¿cierto? Aquí hay cavitación. Este es un carcinoma grande central calcificado y tiene caverna, ¿no? Los patrones de calcificación sugieren malignidad. No puede ser reticular la calcificación, puede ser puntiforme. Cuando un nódulo tiene calcificación central, cuando es como popcorn, la calcificación es como pipoca, entonces eso es benigno, pero si es difusa la calcificación puntiforme, eso puede ser maligno. La siguiente. Ahí está, este es un carcinoma epidermoide. Les he dicho que puede cavitarse. Y la caverna hace un 8, fíjense en la tomografía. Lo blanco es la pared de la caverna y los centros el aire, y como un 8 es recostado, ¿no es cierto? Bueno, no es precisamente un 8, pero da la impresión como un 8. A ver, no diré 8, diré ombligo, como con ombligo, ¿no es cierto? Como con un ombligo ahí. ¿Se fijan? Sí, doctor. Es de forma umbilical. Así es la caverna de los cánceres. La siguiente. Pregunta de examen va a ser, ¿qué características radiológicas tiene la caverna de un cáncer comparada con la de la tuberculosis? Entonces, ustedes dicen 8 es la respuesta. Tumor central puede ser que produce atelectasia. Fíjense, esta es una atelectasia del lóbulo superior derecho. La cisura está en S, hace una S itálica, ¿no? La S de Golden le llaman. Entonces, la atelectasia tiene signos directos y signos indirectos. Signos directos es imagen radiopaca homogénea con límite preciso que disminuye el volumen pulmonar. Indirectos, que tracciona el hemidiafragma hacia arriba, en este caso, el mediastino hacia el lado de la lesión, hacia el lado derecho, que hay enfisema compensatorio periférico, las costillas están disminuidas en sus espacios,